Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy tenemos una nueva clase y esta lección se llama La sanidad de un cojo. Ya antes de comenzar esta lección vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude a comprender de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Mi Dios, en este día le queremos agradecer, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, mi Dios, por los alimentos que usted nos da día a día, mi Dios. Señor, en este día le queremos pedir que nos ayude a comprender de su palabra, Señor. Señor, usted bendiga a cada niño, a cada familia que se encuentra en su hogar, mi Dios. Usted bendiga y cuida también a mis pastores, mi Señor, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, mi Señor. Cuídelos, guárdelos, mi Señor. Señor, le queremos pedir que usted nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, mi Señor, para poder aprender de su palabra, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta lección, como les decía, se llama La sanidad de un cojo, ¿ya? Y se encuentra en Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 16. ¿Ya? Esta lección comienza cuando Pedro y Juan iban a orar a un templo. Este templo se llamaba La Hermosa, ¿ya? Ellos iban a orar allí y de pronto se encontraron a un mendigo que él estaba pidiendo limosna, ¿ya? Esta persona era cojo de nacimiento, ¿ya? Y en ese tiempo no habían sillas de rueda, no había implemento como para poderlo llevar a ese templo. Entonces, sus amigos lo llevaban para que él fuera a pedir limosna, ¿ya? Entonces, cuando este mendigo vio a Pedro y a Juan que se acercaba, él extendió su mano para pedirle una limosna, ¿cierto? Pero Pedro y Juan le dijeron que no tenían limosna. Entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas todo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Se imagina? ¿Se imaginan ustedes cuando Pedro le dijo eso al mendigo? Seguramente el mendigo, él esperaba, ¿cierto? Que Jesús, o sea, disculpen, que Pedro le diera limosna. Pero como Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas todo lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces de repente el mendigo empezó a sentir fuerza en sus piernas y Pedro extendió su mano para que él se parara, ¿ya? Él lo ayudó a levantarse. Entonces el mendigo empezó a sentir fuerza en sus piernas y empezó a dar saltos, empezó a dar brincos de alegría. Él estaba caminando, se había puesto de pies. Imagínense que él había sido cojo de nacimiento. Nunca había caminado, siempre sus amigos lo llevaban a ese templo a pedir limosna porque él no podía caminar, ¿ya? Entonces él entró al templo dando saltos, dando brincos de alegría y alabando a Dios porque Dios había hecho un milagro con él, ¿cierto? Que él había podido caminar. Entonces, cuando él alababa a Dios, se acercó una multitud, para ver qué pasaba, porque ellos sabían que esta persona había sido coja de nacimiento y siempre lo habían visto pedir limosna afuera del templo. Entonces Pedro y Juan le dijeron a esta multitud, ellos le contaron lo que había pasado, ¿cierto? Pero ellos le dijeron que no eran ellos, sino que era Jesús el que había hecho ese milagro, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta de que aunque Jesús ya no está en la tierra con nosotros, pero está su espíritu, ¿cierto? Y Él todavía hace milagros con nosotros. Así nosotros debemos hacer como hacen Pedro y Juan, que estaban
ellos seguían predicando la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos le hablaban al pueblo, le hablaban a las personas de que Dios podía hacer grandes cosas con nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, nosotros debemos ayudar nuestro prójimo, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros prójimos? Nuestros prójimos son nuestros compañeritos de la escuela, ¿cierto? Nuestros vecinos, nuestra familia, ¿cierto? Nosotros tenemos que ayudarlo y hablarle de Dios, ¿cierto? Nosotros cuando ellos estén enfermos, nosotros tenemos que orar por ellos, ¿cierto? Así como Pedro y Juan ayudaron a este mendigo, nosotros también tenemos que ayudar a nuestras familias, como les decía, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de escuela, ¿cierto? Para que ellos puedan ser sanos, ¿cierto? Cuando estén pasando por alguna dificultad, ¿ya? Eh, Esta clase se trata de eso, de que nosotros debemos orar por nuestro prójimo, ¿ya? Eh, y cuando nosotros también estemos enfermos, pedirle ayuda a nuestros hermanos de nuestra iglesia que nos ayuden a orar por nosotros mismos, ¿cierto? Porque así nosotros podemos ser sanos, podemos ser salvos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enfermos, oramos, ¿cierto? Y pedimos a Dios, hablamos con Dios, de que nos ayude a salir de una enfermedad que podemos estar pasando o de algún problema que podemos estar pasando, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, con esta enfermedad tan terrible que es el coronavirus, nosotros tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos guarde, ¿cierto? Como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque gracias a Dios hemos podido estar sanos, ¿cierto? No hemos podido ir a la iglesia así, no hemos podido ir a la escuela, hacer nuestras actividades por esta pandemia que está ocurriendo. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir sanos, vamos a salir victoriosos. Tenemos que tener fe que Dios nos va a ayudar, ¿cierto? De que vamos a estar bien y que pronto nos volveremos a reencontrar, ¿cierto? Y vamos a podernos abrazar, eh, a estrechar nuestras manos, como siempre lo hemos hecho. Nosotros, ¿cierto? Que nuestra costumbre es saludarnos y despedirnos de manos, ¿cierto? Ahora no podemos. Solo nos estamos comunicando a través de internet, ¿cierto? Redes sociales, y también por eso tenemos que agradecer a Dios porque Él nos da los medios para poder comunicarnos, ¿cierto? Y también hacer esto, hacer una lección para que ustedes puedan entender de lo que es importante aprender de Dios, ¿cierto? Por esto, todas estas cosas nosotros tenemos que agradecer a Dios. Eh, el texto áureo de esta lección se llama La oración de fe salvará al enfermo y se encuentra en Santiago capítulo 5 versículo 15. Ya, como les decía, cuando nosotros tengamos alguna persona, algún familiar enfermo, nosotros tenemos que orar por esta persona, ¿ya? Nosotros tenemos que orar por nuestro prójimo, tenemos que ayudar a nuestro prójimo, ¿ya? Cuando ustedes cuando ya nosotros volvamos al colegio, ¿cierto? Eh, Ustedes, si ven algún compañerito que está pasando por alguna necesidad, de repente, no sé, algún compañero que no pueda llevar colación, ustedes también tienen que aprender a compartir su colación. Si ven que algún niño no tiene algún útil escolar, ustedes también pueden prestarle a ellos, porque así nosotros ayudamos a nuestro prójimo, ¿ya? Espero que les haya gustado esta lección, que es muy hermosa, ¿ya? Puedan llevarla a su corazón, ¿cierto? Que puedan aprender, porque eso es lo más importante, que nosotros aprendemos de lo que Dios nos quiere enseñar, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Para agradecer a Dios por esta lección, que ustedes hayan podido aprender, ¿ya? Y darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace con nosotros, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar esta oración de agradecimiento, ¿ya? Amén.
Mi Dios, le queremos agradecer, mi Señor, porque usted nos habla día a día, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque usted nos da los medios, mi Señor, para poder enseñarle a los niños, mi Señor. Eh, Gracias, Señor, porque usted nos tiene con vida, nos tiene con salud, mi Dios, Señor. Gracias también porque usted nos da alimento cada día, mi Dios. Señor, le queremos dar las gracias porque usted nos habla, mi Señor, a través de esta palabra que nosotros debemos ayudar a nuestro prójimo, mi Señor. Gracias, mi Dios, por esta lección y mi Señor, que cada niño y cada familia pueda aprender de esto, mi Señor. Gracias, Señor, le damos por esta lección que tan maravillosa, mi Dios. Gracias por todas las cosas maravillosas que usted hace con nosotros, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el próximo domingo tendremos una nueva clase, así que nos veremos, si así Dios lo quiere, en esta próxima clase. Que estén muy bien.